Ayesa y el reino de cristal. Parte 1 de nubes y borrascas. Capítulo 1. El mundo de Anakara estaba envuelto en tinieblas. El mar rugía furioso como una bestia herida y hambrienta. Las olas se estampaban de forma violenta sobre la playa con su espumosa y blanca cresta dando mordiscos sobre la arena, cargados de rabia. El viento gemía repleto de lamentos y se tenía por entre el viento gemía pleno de lamento y metía por entre las frágiles palmeras como un intruso. Sus troncos delgados y leñosos se boleaban de forma estrepitosa, mientras que muchas de sus hojas se desprendían para ser llevadas en espirales por el cruel ventarrón. Arriba, en la cúpula celeste engreecida, se escuchaban crujidos como si de un momento a otro en el cielo se fuera a abrir una grieta inmensa. Detrás de algunos conjuntos de nubes parduzcas se encendían chispazos de luz neón que de ratos dejaban entrever un paisaje umbrío donde el protagonista era un mar abrasido que parecía que en cualquier instante iba a desbordarse sobre la superficie terrestre. Se aproxima un huracán, dijo Ptolemaeus en el interior de su humilde casucha, que para entonces siembraba sus delgadas paredes, se tambaleaba como fichas de dominó y flama del único cirio encendido bailaba y se contorsionaba como una bailarina experta. Guau, contestó Laika, moviendo la cola. Era la perrita de Ptolomeus, pequeña de tamaño color blanco. Dice, Ayesa y el reino de cristal. Con una mota negra en uno de sus ojos, Laika era con quien compartía la casa y su única familia. Tengo que avisarle a los vecinos, Laika. No creo que la aldea quede en pie después de esta noche. Nunca había visto un preludio al caos tan escalofriante en toda mi existencia. Debemos buscar refugio entre las ruinas. Algunas se han mantenido en pie incluso después de que han pasado muchos años después del gran cataclismo. Llegar ahí es nuestra única oportunidad de sobrevivir. Guau, contestó Laika, ladeando la cabeza de manera de interrogante. Espera, no tardo, regresaré por ti. Ptolomeus salió estampando la puerta. En cuanto se cerró, una fría ventisca se coló por la abertura, extinguiendo la luz del cirio, dejando la casucha en panumbras. Laika lanzó un chillido agudo y de manera le reclamó a su amo, que la había abandonado ahí mientras corría hacia la entrada y olsqueaba el rastro que había dejado su dueño. Afuera el viento era tan helado y cortante como una daga. Ptolomeus nunca hubiera creído que en las costas de Umatar pudiera hacer tanto frío. Sentía su rostro y sus brazos congelarse cada que se abría paso por el estrecho sendero, mientras trataba de alertar a todos sus vecinos sobre el catástrofe que se aproximaba. Llevaba viviendo ahí toda su vida y conocía sobre que en esa región el clima era casi siempre cálido.
Percibía algo inusual y en el ambiente algo maligno y antinatural. Recordó la historia que narraba su padre y otros pescadores cuando él era apenas un crío. Historias de tiempos oscuros y hallazgos donde el mundo en el que ahora vivía cientos de años atrás había sido casi destruido. Una gran guerra con armas y artes mágicas que casi exterminó a la población entera y dejó a todo Anacara en ruinas. De los escombros de la amiga civilización hubo muy pocas sobrevivientes y la información sobre lo sucedido hacia tanto tiempo atrás era más bien escasa o nula. Pero eso había sido mucho, pero mucho tiempo atrás. Varios años después, los descendientes de los pocos que sobrevivieron al gran cataclismo había tenido una vida tranquila. Los mayores peligros y causas de desdicha a la que había enfrentado Ptolomeus era la miseria y la hambruna que llevaba por un largo periodo arrasando a la región, pero el pescador y sus vecinos siempre habían encontrado la manera de seguir subsisteniendo, ya fuera con agua y pulpa de coco o comiendo insectos cuando la pesca era escasa. Cada generación enfrenta un reto y tiene un enemigo a vencer. El de él había sido la escasez y las ruinas. A las ruinas, hay que dirigirse a las ruinas, gritaba Ptolomeus, mientras pasaba corriendo por las casas aleñadas a la suya. Algunos de sus vecinos se asomaban por las ventanas de sus viviendas con el semblante pálido y la mirada llena de consternación. El viento rugía tan fuerte que a veces al pescador le costaba trabajo escuchar su propia voz. Vio a la familia Baren salir de su casa abrigados, cargados de unas canastas y bolsas de tela, tomando el camino para dirigirse a los vestigios de la civilización antigua, así salvar sus vidas. Tommy y el hijo mayor iba cargando en su pecho un cabrito pequeño de color negro y huerza. La hija menor, siendo apenas una bebé de pocos meses de edad, había en la espalda de su madre sujetada por unas cuerdas, mientras la mujer cargaba con ambas manos sendas bolsas con provisiones. El señor Baren iba a la delantera y saludó a Ptolomeus, asistiendo la cabeza y haciéndole señas para que se uniera a ellos. Este le hizo la seña para que se fueran adelantando y tenía que alertar a la mayor cantidad de gente posible. Muchos de los habitantes de la aldea se encontraban ya dormidos debido a que eran ya altas horas de la noche, pero tenían que asegurarse que la mayor cantidad de gente se resguardara ante la inminente catástrofe. Algo en el interior del pescador le decía que las cosas no marchaban bien. Un trueno los un trueno surcó de los cielos, destapándose sobre el mar como un latigazo gigante y eléctrico, produciendo un sonido aberrante. Ptolomeus gimió para sí mismo, impactado, y alcanzó a ver que algo extraño estaba ocurriendo abajo de la playa. Se le figuró ver sombras deformes y monstruosas que avanzaban en pos de los habitantes de la aldea. Apenas fue un segundo en que los cielos se iluminaron y el pescador dudó de su propia cordura en
ante tantas hasta ante tan espantosa visión. Otro trueno cayó y se desvaneció en el horizonte y en el mundo volvió a sumergirse en tinieblas. Sin embargo, un hastío de duda surgió en el corazón de Ptolomeus. ¿Aquello que vivió la playa fue real o tan solo un producto de su imaginación? Atormentada ante la desesperante situación en la que se encontraba inmerso, dudó sin continuar por la aldea, al- alertando a sus vecinos a dirigirse hacia donde había tenido aquella posible alucinación. La razón le dictaba que continuara con su labor, pero él luego en su interior se volvió a que hiciera le invitó a que hiciera lo contrario, aunque fuera lo más ilógico. A pesar de solo ser un humilde pescador, Ptolomeo siempre había sido un romántico empedernido y poseedor de un espíritu aventurero. En las escasas oportunidades que había tenido de mostrar su valía a lo largo de sus 40 años de existencia, así que encontraba todo juicio y que le dictaba la razón. Ptolomeo siguió en el sendero que lo llevaba a las orillas de la playa. La visibilidad era casi nula. El rugido de las olas estampándose contra la arena resultaba aterrador y orientaba al hombre cansado pero en un estado de alerta a donde una extraña fuerza lo llamaba. Los guijarros que inundaban el camino hacia la orilla se incrustaban en las plantas de los pies del pescador mientras ese notaba que la manera estaba muy alta y la arena que cubría la superficie estaba mojada y dura, lo cual hizo su descanso hacia la orilla mucho más fácil. A pesar de que el viento soplaba en su contra, se tapó los ojos para que la arena no se le metiera en ellos. En esos momentos se preguntó por qué había decidido tomar ese camino, qué lo había impulsado a llegar ahí contrario a lo que le dictaba la razón. La temperatura descendía a cada instante mientras que unas diminutas gotas de lluvia había empezado a caer. Algunas lucecitas titilaban en el interior de algunas casas de la aldea que ahora se encontraban a sus espaldas. Varios aldeanos habían seguido el ejemplo de la familia Baren y se dirigían lo más rápido que el hipóspito clima les permitía hacia las grandes edificaciones de sus antepasados. Ahora, ahora eran moles ruinosas, pero lo suficientemente grandes para agradecerlos de la inminente catástrofe. Los antiguos habían sido grandes arquitectos y sus construcciones habían perdurado con el paso del tiempo. En esos momentos Ptolomeus se acordó de Laika, su perrita, y se preguntó cómo se encontraría. Siempre que caía truenos en época de lluvia, ella se asustaba mucho y se refugiaba debajo de la cama. El pescador, temblando y aullando para que, para para aquellos truenos de temporadas pasaban, eran normales.
Los que habían caído durante esa noche eran los más descomunales y terribles de los que Ptolomeus había visto y escuchado en su vida. Sin duda, el huracán venidero sería de proporciones épicas. Lo peor estaba aún por llegar. Eso estaba tan claro que eran inversos a la oscuridad y que reinaba en el panorama. A unos cuantos metros de él escuchó un aullido como de un gato en celo. Un sonido agudo y entremecedor de lo removido sus adentros como una batidora llena de filosas cuchillas, dio unos pasos más trastabillado con miedo y tropezar aquello chillido aumentó el volumen e intensidad con cada paso que daba. Contrario a ser lo más sensato, decidió seguir aquel sonido de altrutumba, como si no tuviera ninguna otra opción. Huir de ahí cuando antes hubiera sido lo más juicioso. La luna emergió de súbito detrás de un conjunto de nubes cerradas, dañada en plata y majestuosa, reclamando su trono como auténtica reina de la noche, por lo que la visibilidad le hizo más clara a la orilla del mar. Unos cuantos metros de él vislumbró a una mujer que vestía una túnica con capucha violeta que hacía juego con sus ojos que brillaban como ametística, sentada sobre una roca con un bulto en las manos. La mujer desprendía un halo de luz sobrenatural, como si estuviera hecha del mismo material que la luna que estaba de emerger en el horizonte. Conforme se acerca a ella, Ptolomeus pudo ver sus delineadas y sublimes funciones que miraban concertadas al bulto que encargaba con ambas manos. Su rostro y brazos eran muy pálidos que los platos de fina porcelana que aún se encontraban hechos trizas en el interior de las ruinas de sus antepasados. Su cabello era plateado y lustroso, con unos mechones se escapaban de la capucha morada que proporcionaba su cabellera y caían como cascadas sobre su pulcro rostro ovalado. El pescador se detuvo que pellizcar para darse cuenta que lo que estaba viendo en esos instantes era real y no un producto de un sueño enfermero y maravilloso como esos que era muy rara vez tenía. Cuando estuvo lo bastante cerca, le gritó a la mujer: «¡Hey! Se aproxima un huracán. Venga conmigo a un lugar seguro». La mujer pareció no escucharlo ni notar su presencia y siguió contemplando con una mezcla de embeleso y consternación el bulto que sostenía en sus manos. Con extremo cuidado, Ptolomeo siguió acercándose para que la mujer lo pudiera ver y escuchar. En el momento en que la tuvo enfrente, estaba volteando a verlo. Sus ojos emitían un resplandor sobrenatural como los de un felino desprendedor. Aquellos ojos no eran humanos, pero lejos de asustarse, el pescador quedó aún más maravillado de lo que había estado en su principio, pues nunca había visto a un ser tan enigmático y deslumbrante como el que ahora se posaba enfrente de él.
Con un hastivoso de voz volvió a hablarle a la mujer de la forma más elegante que pudo, al- imitando a los caballeros que protagonizaban los libros que leía cuando era niño. Mi señora, venid conmigo, que aquí no estáis segura. Yo os proporcionaré un refugio y alimento si ese es su deseo. No puedo, es demasiado tarde para mí, Ptolomeus, pero no para mí, hija. El pescador se quedó helado tras escuchar su nombre de la voz de la mujer. Sonaba tan dulce y melancólica como una melodía interpretada por un arpa. El pescador vio que lo que la mujer sostenía entre sus brazos con fervor era un bebé recién nacido. Tenía las mejillas sonrojadas y prominentes y el mismo color de piel tan claro como el de su madre. Se encontraba llorando y eso había sido de lo que el pescador había escuchado en un principio. Su llanto no era el de un bebé normal, sonaba de alguna manera siniestro, como si no perteneciera a este mundo. Me ha escuchado, Ptolomeus, dijo la mujer, clavándole una mirada exquisita. Necesito que ayudes a mi hija. Se encuentra en grave peligro. El pescador se había quedado tan inmóvil como una estatua, a excepción de su pierna, que emitían un ligero temblor y sostenían el resto del cuerpo, que mucho esfuerzo hizo acopio de todo su valor, y a pesar de su asombro ante la visión que tenía enfrente, pudo pronunciar unas palabras como «¿Es que sabe mi nombre?». Yo lo sé todo, o casi todo. Es muy fácil ver en los corazones y almas de ustedes los humanos, pues son muy predecibles y a diferencia de la mayoría de tus congéneres, eres poseedor de un corazón puro, y por eso que encomiendo a lo que más he amado durante mi larga existencia. Ella es Ayesa, mi única hija y heredera. La bebé continuaba llorando, parecía inconsolable, como si pudiera percibir lo que estaba a punto de ocurrir. Ptolomeo se preguntó cómo alguien tan pequeño era capaz de producir sonidos tan potentes y por tanto tiempo sin cansarse. «¿Pero qué se supone que debo hacer con ella?», preguntó el pescador. «Cuídala, críala como si fuera tuya. Incúlcale el valor de los que un ser humano debería de ser, lleno de compasión, empatía y amor por todo lo que brota de la tierra y el mar. Pero no sé criar y educar a una criatura. Yo no tengo a nadie. Nunca he tenido un hijo y estoy solo. Siempre he estado solo», exclamó Ptolomeus, como un, como un dejo de tristeza. «Lo sé, y eso te hace un candidato ideal. Es mucha la luz y la oscuridad que se esconde en mi hija, debido a su linaje por el lado paterno y el mío. Cuando tenga la edad apropiada, descubrirá quién es y su verdadero potencial. Hasta entonces debe pasar sus primeros años aquí, oculta como una mortal más. Pero ¿quién es ella? ¿Quién es usted? Aparte de ser una madre de la criatura, por supuesto, porque no se la lleva consigo. Después de todo, ¿quién mejor para educarla? A esta altura, mientras menos sepas de mí y de la naturaleza de mi hija, será mejor para ti. Si alguien o algún día te preguntan por la verdad, no tendrás que mentir. En cuanto a mí, me tomo que es demasiado tarde. Mi única prioridad es salvaguardar el destino de Ayesa.
La mujer le extendió con ambos brazos al bebé y Ptolomeus. Este se acercó y la tomó con sumo cuidado.